Era una tarde cálida y soleada en la isla Victoria de Lagos, donde el cielo azul sin nubes y la brisa ligera creaban el ambiente perfecto para una celebración al aire libre. En un amplio jardín lleno de vida, se llevaba a cabo una alegre y vibrante fiesta de cumpleaños. Los globos de colores brillantes ondeaban suavemente al viento, atados a las sillas y a un enorme castillo inflable donde los niños saltaban y reían con emoción. A un lado, una mesa bellamente decorada rebosaba de deliciosos platos africanos tradicionales, grandes bandejas de arroz joyo fumeante con su característico tono rojizo, carne asada dorada con un aroma irresistible, pasteles esponjosos con decoraciones coloridas, y una variedad de frutas frescas perfectamente cortadas. Los aromas de la comida llenaban el aire, despertando el apetito de todos los invitados. Entre las risas y las conversaciones animadas, la música afrobeat sonaba en los altavoces, creando un ambiente festivo. Algunos adultos estaban reunidos en pequeños grupos, conversando y disfrutando de sus bebidas, mientras otros bailaban al ritmo de la música. Cerca de la mesa del buffet, una mujer de porte elegante y sofisticado servía arroz frito en los platos de los invitados. Llevaba un hermoso vestido ajustado, resaltando su figura con gracia, y su cabello estaba cuidadosamente peinado. Su expresión era serena y amable mientras se aseguraba de que todos tuvieran suficiente comida. Justo detrás de ella, un hombre alto, bien vestido con una camisa blanca impecable y un blazer ajustado, la observaba con una sonrisa encantadora. Tenía un aire seguro y carismático, pero al mismo tiempo, su mirada reflejaba amabilidad. Con un tono de voz profundo pero amigable, rompió el hielo con una broma ligera, logrando que la mujer soltara una risa espontánea. Fue en ese instante, entre el sonido de la música, el aroma de la comida y la alegría de la celebración, cuando Kiki y Félix se conocieron por primera vez. Era una noche tranquila y estrellada en Lagos. La ciudad, con su energía vibrante, estaba iluminada por las luces doradas de los edificios y el resplandor de los autos que pasaban por las avenidas. En una zona exclusiva, escondido entre calles llenas de encanto, se encontraba un acogedor restaurante de alta gama, famoso por su ambiente íntimo y su excelente gastronomía. El lugar estaba bellamente decorado con luces tenues y una suave música de jazz sonaba en el fondo, aportando una atmósfera romántica y relajante. Las mesas estaban adornadas con delicados centros de mesa, pequeñas velas flotantes en recipientes de cristal y elegantes servilletas de lino perfectamente dobladas. El aroma de los platillos recién preparados se mezclaba con el ligero perfume de las flores frescas que decoraban el espacio. En una de las mesas junto a la ventana, Kiki y Félix compartían su primera cita. La mesa estaba cuidadosamente preparada con una vajilla de porcelana fina, copas de vino cristalinas y cubiertos relucientes. Desde su asiento, Kiki podía ver el resplandor de la ciudad, pero su atención estaba completamente enfocada en Félix. Kiki lucía espectacular. Llevaba un elegante vestido de noche que realzaba su figura con sofisticación. Su cabello estaba recogido en un moño suelto, con algunos mechones cayendo delicadamente a los lados de su rostro. Un maquillaje sutil resaltaba sus ojos expresivos y su sonrisa brillante. Félix, por su parte, estaba vestido con una camisa blanca impecable, combinada con un blazer azul marino que le daba un aire sofisticado pero relajado. Su reloj de pulsera brillaba bajo la luz del restaurante y su fragancia masculina dejaba una sutil estela en el aire. Mientras esperaban sus platillos, Kiki y Félix conversaban animadamente. Se reían con naturalidad, como si se conocieran desde hace años. Sus miradas reflejaban complicidad y conexión, cada sonrisa, cada gesto, cada palabra parecía acercarlos más. Los meseros pasaban discretamente por el fondo, sirviendo platos exquisitamente preparados, algunos de mariscos frescos, otros de suculenta carne sazonada con especias africanas. Una copa de vino rojo descansaba frente a Kiki, mientras Félix hacía un comentario ingenioso que la hizo soltar una carcajada espontánea.
El tiempo parecía detenerse en ese pequeño rincón de Lagos. Entre el cálido resplandor de las velas y el murmullo de las conversaciones de otros comensales, Kiki y Félix sintieron que esa noche era solo para ellos. El inicio de algo especial estaba tomando forma. Un año después de haberse conocido, Kiki y Félix celebraron su boda en una majestuosa ceremonia africana. Era un día especial, lleno de alegría y emoción. Desde temprano, la ciudad de Lagos parecía estar envuelta en un ambiente de celebración. El gran salón donde se llevaría a cabo la boda estaba decorado con luces brillantes y hermosos arreglos florales exóticos, con flores en tonos blancos y dorados que añadían un toque de elegancia y pureza. El salón estaba lleno de familiares, amigos y seres queridos, todos vestidos con atuendos africanos vibrantes y coloridos, reflejando la riqueza cultural y la tradición del momento. Mujeres con gelé, turbantes tradicionales, en tonos dorados y plateados se movían con gracia, mientras los hombres vestían agbadas y trajes impecables, mostrando la importancia de la ocasión. Cuando la música nupcial comenzó a sonar, todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Kiki apareció radiante, caminando lentamente hacia el altar. Su vestido blanco, adornado con delicadas perlas y encajes, caía en suaves pliegues a su alrededor, dándole un aire de realeza. Su velo de tul flotaba con gracia detrás de ella, y en sus manos llevaba un ramo de rosas blancas entrelazadas con flores silvestres. Félix la esperaba en el altar, luciendo un elegante traje negro con detalles africanos bordados en el pecho y las mangas, un guiño a su herencia. Su corbata de seda resaltaba con un discreto brillo bajo la luz del salón, y sus zapatos perfectamente lustrados reflejaban su emoción contenida. Cuando sus ojos se encontraron, una sonrisa sincera iluminó sus rostros, y en ese momento, supieron que estaban exactamente donde debían estar. Los votos fueron pronunciados con voz temblorosa pero llena de amor y compromiso. Las palabras, cargadas de emoción, hicieron que algunas lágrimas rodaran por las mejillas de los presentes. Un fuerte aplauso resonó en el salón cuando finalmente el oficiante declaró: «Los declaro marido y mujer». Félix tomó suavemente a Kiki por la cintura y la besó con ternura, mientras los invitados se pusieron de pie aplaudiendo y celebrando con alegría. Al finalizar la ceremonia, la música tradicional nigeriana Afrobeats llenó el ambiente. La recepción se convirtió en una gran fiesta donde todos bailaban, reían y disfrutaban de un banquete exquisito, con platos típicos como arroz jollof, suya, egusi soup y plátanos fritos. La felicidad en los rostros de Kiki y Félix era indescriptible. Rodeados de amor y bendiciones, comenzaban un nuevo capítulo en sus vidas, con la promesa de un futuro lleno de amor, respeto y complicidad. Era una tarde tranquila cuando el teléfono de Kiki sonó. Al ver el nombre de Félix en la pantalla, respondió con una sonrisa. «Amor, mi hermana vendrá a quedarse con nosotros unos días». Kiki parpadeó sorprendida. No esperaba visitas, pero Félix lo dijo con tanta naturalidad que decidió no cuestionarlo. «Está bien, espero que todo esté bien con ella». «Sí, solo necesita despejarse un poco». Lo que Kiki no sabía era que esos pocos días serían el inicio de una pesadilla que pondría a prueba su matrimonio. Tachuela de pizarrón de corcho esa noche. El sonido de un automóvil estacionando frente a la casa interrumpió la rutina nocturna de Kiki. Miró por la ventana y vio a Félix bajando rápidamente para recibir a su hermana. El baúl se abrió y sacó una maleta, mucho más grande de lo esperado. Cuando Priscilla salió del auto, se veía impecable. Su cabello perfectamente alisado, su ropa elegante y un perfume intenso que dejó una estela en el aire. Apenas puso un pie en la casa, se lanzó sobre Félix en un abrazo largo y apretado. «Hermano, te extrañé tanto», exclamó con una voz melodiosa, pero con un tono que Kiki no pudo ignorar. ¿Era exageración o simplemente cariño? Cuando finalmente se separaron, Priscilla giró lentamente hacia Kiki.
Sus ojos la escanearon de arriba a abajo con rapidez, como si estuviera evaluando su apariencia. Luego, con una sonrisa discreta, se acercó y dijo con una dulzura que sonaba calculada: «Gracias por recibirme, Kiki». Kiki respondió educadamente, aunque en su interior sintió un leve escalofrío. «Eres bienvenida. Esta casa también es tu hogar». Tachuela de pizarrón de corcho, pero Kiki no sabía que, en poco tiempo, su propia casa dejaría de sentirse como su hogar. Tachuela de pizarrón de corcho al principio, todo parecía ir bien. Priscilla se mostraba amable, ayudaba con algunas tareas y se comportaba como una invitada educada. Pero bastaron unos días para que su verdadera personalidad saliera a la luz. Una mañana, mientras Kiki terminaba de limpiar el salón, Priscilla apareció de repente con los brazos cruzados. Se acercó lentamente a la televisión, pasó un dedo por la pantalla y lo observó con exagerado dramatismo. «¡Ay, Kiki! Mira esto, esta televisión está llena de polvo». Hizo una mueca de desaprobación y chasqueó la lengua. «¿Qué tipo de producto usas para limpiar la pantalla?». «Porque no está funcionando». Kiki se detuvo un instante. Su tono no era de preocupación, sino de burla disimulada. Tachuela de pizarrón de corcho, pero Priscilla no se detuvo ahí. Más tarde, entró a la cocina justo cuando Kiki estaba sirviendo la comida. Frunció el ceño y empezó a olfatear como si hubiera percibido algo desagradable. ¿Así es como limpias aquí?». Se inclinó y pasó la mano por el suelo. «No está bien trapeado». «¿De verdad crees que esto es suficiente?». Kiki giró lentamente la cabeza, intentando mantener la calma. «Yo creo que está limpio». Pero Priscilla negó con la cabeza y puso cara de preocupación. «No, Kiki. Deberías usar otro tipo de detergente. Te voy a recomendar uno que yo uso, porque así Félix no se va a enfermar». Tachuela de pizarrón de corcho. La incomodidad de Kiki crecía con cada comentario. Lo peor no era lo que decía, sino la forma en que lo decía, como si estuviera dando órdenes, como si Kiki no supiera manejar su propia casa. Kiki respiró hondo y decidió callar. No quería problemas con Félix. Pero algo dentro de ella le decía que esto no iba a terminar ahí. El sol apenas iluminaba la casa cuando Kiki se levantó temprano para preparar el desayuno. Era una mañana tranquila, o al menos eso pensó. En la mesa, el aroma a panqueques recién hechos flotaba en el aire, mezclándose con el café caliente servido en elegantes tazas de porcelana. Tachuela de pizarrón de corcho, pero la paz no duraría mucho. Priscilla se sentó con su actitud habitual, tomando su plato con un aire de superioridad disfrazada de cortesía. Levantó un panqueque, lo observó como si estuviera inspeccionando una obra de arte y le dio un pequeño mordisco. De repente, su expresión cambió. Frunció el ceño, hizo una mueca de disgusto y dejó lentamente el tenedor sobre el plato con un gesto exagerado. Actuaba como si acabara de probar algo insípido y decepcionante. Kiki, ¿por qué no le pusiste chile?», preguntó con voz melodiosa, pero con un evidente tono de crítica. Kiki parpadeó, sorprendida. «¿Cómo?». Priscilla suspiró dramáticamente y cruzó los brazos. «Mi hermano siempre ha comido sus panqueques con un poco de picante. No sé cómo es en tu familia, pero en la nuestra, nos gusta con más sabor». Tachuela de pizarrón de corcho. El ambiente se tensó en un segundo. Kiki sintió un calor subir por su pecho. Llevaba días soportando indirectas, miradas y críticas disimuladas, pero esto ya era demasiado. Lentamente, desvió la mirada hacia Félix, esperando su reacción. ¿Diría algo? ¿Pondría un alto? Pero lo único que hizo fue soltar un suspiro cansado y darle a Kiki una mirada suplicante. «No hagas un escándalo,
decían sus ojos. Ten paciencia. Tachuela de pizarrón de corcho. Eso fue lo que colmó la paciencia de Kiki. Apretó los labios y se quedó en silencio. Pero en su interior, algo se rompió. Se levantó con calma, tomó su taza de café y se dirigió hacia la cocina con pasos firmes. No dijo nada, pero su mente ya estaba tomando una decisión. No permitiría que Priscilla siguiera invadiendo su espacio. La guerra silenciosa había comenzado. Fuego. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki no podía más. Había soportado semanas de miradas de desaprobación, comentarios pasivo-agresivos y críticas disfrazadas de consejos. Cada día en su propia casa se sentía menos como un hogar y más como un campo de batalla. Esa noche, cuando finalmente se acostaron, Kiki decidió que ya era suficiente. Tenía que hablar con Félix. Tachuela redonda el dormitorio, 10:45 de la noche. La luz tenue de la lámpara de noche iluminaba la habitación. Kiki estaba acostada de lado, con la mirada fija en la pared. Su mente repasaba cada momento incómodo que había vivido desde que Priscilla llegó. Respiró hondo y giró lentamente hacia Félix, que estaba revisando su teléfono sin notar su expresión seria. «Amor, ¿cuándo se va a ir tu hermana?», preguntó con voz controlada, pero cargada de cansancio. Félix no levantó la vista inmediatamente. Sabía que esta conversación llegaría tarde o temprano. Después de unos segundos de silencio, suspiró profundamente y dejó su teléfono en la mesa de noche. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Es mi única hermana. Kiki sintió una punzada de frustración en el pecho. ¿Cuántas veces más iba a escuchar esa excusa? Se incorporó en la cama, apoyando la espalda en el cabecero. Félix, ya lleva un mes aquí. Lo sé, pero... No. No hay pero, Félix. Es una mujer adulta. Se casó porque quiso, debería regresar y arreglar su matrimonio. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix bajó la mirada. Sabía que Kiki tenía razón. Pero también sabía que su hermana siempre había tenido una influencia especial sobre él. Desde niños, él había asumido el papel de protector, y dejarla ir ahora, cuando decía estar vulnerable, se sentía como un abandono. No quiero presionarla demasiado, murmuró. Kiki apretó los dientes. ¿Y qué hay de ella? ¿No estaba presionándolos a ellos? ¿Y qué hay de nuestro matrimonio, Félix? Preguntó con voz más baja, pero con un filo cortante en sus palabras. Él levantó la cabeza y la miró por fin. ¿A qué te refieres? A que tu hermana está en nuestra casa, metiéndose en cada rincón de nuestra vida, diciéndome cómo debo limpiar, cómo debo cocinar y hasta cómo debo respirar. Y tú, hizo una pausa y lo miró directo a los ojos, tú no dices nada. Tachuela de pizarrón de corcho. Silencio. Félix sintió un escalofrío. Era la primera vez que Kiki hablaba con tanta firmeza sobre el tema. Pasó una mano por su cara, frotándose la sien como si intentara organizar sus pensamientos. Solo un poco más, por favor. No quiero apresurarla. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki sintió que algo se rompía dentro de ella. No quiero apresurarla. ¿Pero qué pasa con ella? ¿Quién le estaba protegiendo a ella? Kiki cerró los ojos por un momento. No quería seguir discutiendo. No hoy. Giró lentamente en la cama, dándole la espalda a Félix. El mensaje estaba claro. Tachuela de pizarrón de corcho. Esa noche, por primera vez, sintió que su matrimonio se tambaleaba. Y Félix no se dio cuenta de que acababa de tomar una decisión que cambiaría su matrimonio para siempre. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki no lo sintió venir. Aquel día, el tráfico en Lagos era el de siempre, infernal. Después de una larga jornada de trabajo, solo quería llegar a casa,
quitarse los tacones y descansar. Pero en cuanto cruzó la puerta, algo se sintió diferente. El aire estaba más ligero, la casa en completo silencio. Demasiado silencio. Tachuela de pizarrón de corcho no hubo el sonido de los tacones de Priscila golpeando el suelo. Tachuela de pizarrón de corcho no hubo suspiros dramáticos ni preguntas condescendientes sobre la limpieza de la casa. Tachuela de pizarrón de corcho no hubo miradas evaluadoras ni comentarios pasivo-agresivos sobre cómo debía hacer las cosas. Kiki se quedó de pie en la entrada por un momento, frunciendo el ceño. Miró alrededor. La casa se sentía diferente. Más espaciosa. Más tranquila. Más suya. Lentamente, caminó hacia el pasillo. La puerta de la habitación de huéspedes estaba entreabierta. Tachuela de pizarrón de corcho sintió un ligero cosquilleo en el estómago. Empujó la puerta con cautela y lo vio. O más bien, no lo vio. Tachuela de pizarrón de corcho, la maleta de Priscila había desaparecido. Tachuela de pizarrón de corcho, el rincón donde siempre dejaba sus zapatos estaba vacío. Tachuela de pizarrón de corcho, el perfume invasivo que solía llenar el pasillo ya no estaba. Se quedó en silencio unos segundos, tratando de procesarlo. ¿Se había ido? ¿De verdad? ¿Era posible? Tachuela de pizarrón de corcho, y entonces, sucedió. Una sonrisa lenta, sincera y llena de alivio se dibujó en su rostro. Era real. Se giró y caminó hacia la cocina con pasos ligeros. La casa por fin era suya otra vez. Tachuela de pizarrón de corcho, esto ameritaba una celebración. Abrió la despensa, sacó una botella de vino tinto y la colocó sobre la mesa con determinación. Luego, sacó pollo del refrigerador y empezó a freírlo con una emoción que no sentía desde hacía semanas. El chisporroteo del aceite caliente era el sonido de la libertad. Mientras el aroma del pollo frito llenaba el aire, Kiki sirvió una copa de vino y la sostuvo entre sus manos, mirando la sala con una satisfacción indescriptible. Tachuela de pizarrón de corcho, por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía como un verdadero hogar. Alzó la copa, sonrió para sí misma y brindó en silencio. Por la paz que tanto esperé. Y con el primer sorbo, supo que el verdadero descanso había comenzado. Copa de vino, fuego. La emoción estaba en el aire. Faltaban solo unos días para Navidad, y Kiki sentía la ilusión de un merecido descanso. Después de semanas de tensión con Priscila, de sentirse ajena en su propio hogar, finalmente iba a disfrutar de un viaje solo con Félix. Las maletas ya estaban casi listas. Habían planeado cada detalle, el hotel con vista al mar, las cenas románticas, los paseos sin preocupaciones. Era su primer viaje juntos como pareja casada. Pero entonces, el teléfono de Félix sonó. Flecha apuntando a celular. Tachuela de pizarrón de corcho, el nombre en la pantalla hizo que Kiki sintiera un mal presentimiento. Mamá. Félix frunció ligeramente el ceño antes de contestar. Mamá, buenas noches. La voz de su madre, Agnés, sonó fuerte y clara desde el otro lado de la línea. Félix, espero que estés preparando tu viaje al pueblo para Navidad. Tachuela de pizarrón de corcho, silencio. Kiki, que estaba doblando ropa para empacar, se congeló. Félix cerró los ojos por un momento, ya imaginando lo que venía. Mamá. Kiki y yo ya hicimos planes para viajar. ¿Planes? ¿Qué planes? El tono de su madre cambió. Ahora sonaba ofendida. ¿Así que vas a olvidar a tu padre? ¿Vas a dejar que la gente hable de nosotros? ¿Qué dirán en el pueblo cuando pregunten dónde está mi hijo mayor? Tachuela de pizarrón de corcho. Félix se frotó la frente. Mamá, no es olvidar a papá. Es que ya hicimos planes con anticipación.
pero su madre no estaba dispuesta a soltar el tema. Félix, escúchame bien. Cuando tu padre murió, no teníamos dinero para hacerle una gran ceremonia. Este año, Dios nos ha bendecido, y quiero que al menos podamos ir a su tumba y poner flores, mostrar respeto. Mamá. Si tú no vas, ¿qué pensará la familia? ¿Qué pensará el pueblo? Tachuela de pizarrón de corcho. Félix sintió un nudo en el estómago. Sabía que si se negaba, la llamada no terminaría ahí. Su madre insistiría hasta que se rindiera. No quería decepcionarla. No quería ser el hijo que olvidó a su padre. Pero también sabía lo importante que era este viaje para Kiki. Tachuela de pizarrón de corcho. Cuando colgó el teléfono, Kiki ya sabía lo que venía. No necesitó que Félix dijera nada. Su expresión lo decía todo. Amor, comenzó Félix con tono de disculpa. Kiki levantó la mano. No quería escuchar excusas. No, dime que no es lo que estoy pensando. Félix suspiró y se acercó a ella. Lo siento, pero tenemos que cancelar nuestro viaje. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué? ¿Después de toda la planificación? Mamá insiste en que vayamos al pueblo. Dice que la familia nos necesita allí. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki apretó los dientes. Estuvo a punto de responder, de discutir, de exigirle que defendiera sus planes. ¿Pero para qué? Sabía que Félix ya había tomado su decisión. Sabía que cuando su madre lo llamaba, él siempre cedía. Tomó aire y parpadeó varias veces. No iba a darle el placer de verla molesta. Está bien, dijo finalmente. Félix la miró con sorpresa. ¿Y en serio? Sí, en serio. Tachuela de pizarrón de corcho. Pero en su interior, Kiki sintió que algo se quebraba. Sabía que el próximo año algo más pasaría y su viaje volvería a ser cancelado. Sabía que, una vez más, Félix había elegido a su madre sobre ella. Y lo que más dolía, es que él ni siquiera se daba cuenta. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki todavía no terminaba de procesar lo que había pasado con el viaje cancelado cuando llegó otro problema. Esa tarde, Félix recibió otra llamada de su madre, Agnès. El tono de su voz era dulce, pero Kiki ya sabía lo que eso significaba. Félix, cariño, necesito pedirte otro favor. Félix, que aún intentaba mantenerse firme después de la última discusión con Kiki, cerró los ojos con cansancio. Mamá, dime. Sobre tu hermano menor, Tomás. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki, que estaba en la cocina, escuchó ese nombre y automáticamente se tensó. Mamá, ¿qué pasa con Tomás? Él necesita quedarse contigo por un tiempo. Sabes que es un joven inquieto, necesita disciplina y una buena guía. ¿Quién mejor que su hermano mayor para ayudarlo? Tachuela de pizarrón de corcho. Félix se pasó una mano por la cara. Mamá, ya sabes que Kiki y yo. ¡Ay, Félix! Interrumpió Agnès. Su tono pasó de dulce a autoritario en un segundo. ¿Y no puedo contar contigo para ayudar a tu hermano? ¿Quién, sino tú? ¿Acaso Kiki es más importante que la familia? Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki sintió como la rabia hervía en su pecho. ¿Más importante que la familia? ¿Por qué siempre la ponían en la posición de la mala? Tachuela de pizarrón de corcho. Félix miró a su esposa. Sabía lo que estaba pensando. Sabía que no le gustaría la idea. ¿Pero cómo podía decirle que no a su madre? Mamá, déjame hablarlo con Kiki. ¿Hablarlo? ¿Desde cuándo necesitas permiso? Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki apretó los labios y cruzó los brazos. Félix la miró con cautela. Amor,
Mi mamá quiere que Thomas se quede con nosotros un tiempo. ¿Un tiempo? ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero... Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki dejó escapar una risa sarcástica. Félix, apenas acabamos de recuperar nuestra casa después de lo de Priscilla. Apenas estamos intentando volver a estar en paz. ¿Y ahora, quieres meter a otro miembro de tu familia aquí? Amor, es mi hermano menor. No puedo dejarlo solo. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki lo miró fijamente. No puedes dejarlo solo, pero sí puedes dejarme sola a mí en nuestras decisiones. Tachuela de pizarrón de corcho. Silencio. Félix tragó saliva. Sabía que no tenía una buena respuesta. Después de unos minutos de tensión, Kiki se rindió. Haz lo que quieras. Tachuela de pizarrón de corcho. Y así fue como Thomas llegó a su casa. Tachuela redonda. Día de la llegada de Thomas. Era un sábado por la tarde cuando un taxi se detuvo frente a la casa. Tachuela de pizarrón de corcho. La puerta trasera del auto se abrió y apareció Thomas, con una gran sonrisa y una mochila al hombro. Hermano. Y gritó con entusiasmo al ver a Félix. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki se quedó en la puerta, observándolo con los brazos cruzados. Su forma de caminar era confiada, demasiado relajada. Cuando llegó a la entrada, ni siquiera la saludó primero. Pasó de largo, sin mirarla, como si fuera invisible. Tachuela de pizarrón de corcho fue directo a Félix y le dio un abrazo fuerte. Finalmente salí de casa de mamá. Hermano, esta es una casa de verdad, no como la de allá. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki levantó una ceja. ¿Qué quiso decir con eso? Thomas finalmente la miró, con una sonrisa desinteresada. Hola, cuñada. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki le devolvió la mirada. Hola, Thomas. Gracias por dejarme quedarme. Prometo no molestar mucho. Tachuela de pizarrón de corcho. La palabra mucho hizo que Kiki sintiera una punzada de alerta. Félix le dio unas palmaditas en la espalda. Esta es tu casa, hermano. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki sintió un escalofrío. Porque en ese momento supo que, en realidad, ya no era solo su casa. Tachuela de pizarrón de corcho era el comienzo de un nuevo problema. Tachuela de pizarrón de corcho. Desde el primer día, Kiki supo que Thomas no sería un huésped fácil. Se despertaba tarde, dejaba su ropa tirada en la sala y se adueñaba del televisor como si fuera suyo. Pero lo peor llegó cuando empezó a meterse con la comida. Tachuela redonda. Una tarde cualquiera. Después de un largo día de trabajo, Kiki pasó por su restaurante favorito y compró su comida preferida: arroz jollof con pollo frito y plátanos dulces. Tachuela de pizarrón de corcho había soñado con esa comida todo el día. Apenas llegó a casa, dejó el envase sobre la mesa del comedor, se quitó los tacones y fue a darse una ducha rápida. No pasaron ni 20 minutos. Cuando regresó a la sala, su comida ya no estaba. Tachuela de pizarrón de corcho. El plato vacío estaba en el fregadero, como si nada hubiera pasado. Kiki se quedó de pie, parpadeando, intentando procesar lo que veía. Tachuela de pizarrón de corcho no. No podía ser. Respiró hondo y se giró lentamente hacia el sofá. Ahí estaba Thomas, despatarrado como un rey, con los pies sobre la mesa, viendo televisión y con una botella de jugo en la mano. Tachuela de pizarrón de corcho. La rabia le subió de inmediato. Thomas, dijo con voz controlada. Él ni siquiera giró la cabeza. ¿Te comiste mi comida? Thomas hizo una pausa dramática, como si estuviera tratando de recordar. Luego, sin inmutarse, se encogió de hombros. Sí. Tenía hambre. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki sintió que algo explotaba dentro de ella.
Apretó los puños y cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. No podía creerlo. A Thomas, esa comida no era para ti. Él ni siquiera intentó disculparse. Se estiró perezosamente y miró a Kiki con la arrogancia de quien no ha hecho nada malo. Ah, la próxima vez compra más. Y dijo con total indiferencia, antes de volver a enfocarse en la televisión. Tachuela de pizarrón de corcho el descaro. La falta de respeto. La audacia. Kiki sintió un nudo en la garganta. Si esto era solo el comienzo, sabía que el verdadero infierno estaba por llegar. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki había tratado de mantenerse en calma. Había ignorado las indirectas, había respirado hondo con cada gesto irrespetuoso, pero ese día, todo explotó. Tachuela redonda un martes por la noche. Kiki estaba en la cocina, preparando un té para relajarse después de un largo día de trabajo. Desde la sala, se escuchaba el volumen alto del televisor, el sonido de los videojuegos y la risa despreocupada de Thomas. Tachuela de pizarrón de corcho como si la casa fuera suya. Cuando entró en la sala, se encontró con el mismo escenario de siempre. Rombo azul pequeño. Thomas tirado en el sofá, control en mano, con los pies sobre la mesa. Rombo azul pequeño. Bebidas y envolturas de comida esparcidas por todas partes. Rombo azul pequeño. El aire impregnado con el olor de la irresponsabilidad y el descaro. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki ya no podía más. Se cruzó de brazos y esperó pacientemente a que Thomas la notara. Nada. Ni siquiera se dignó a mirarla. Tachuela de pizarrón de corcho respiró hondo. Thomas, baja el volumen de la televisión. El joven ni se inmutó. Estoy en la mitad de una partida. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki cerró los ojos con frustración. No me importa. Baja el volumen ahora. Finalmente, Thomas se giró hacia ella con una expresión de fastidio. Tachuela de pizarrón de corcho. Y entonces, dijo las palabras que hicieron que todo estallara. Solo estás aquí disfrutando del dinero de mi hermano. Tachuela de pizarrón de corcho. Silencio. Los ojos de Kiki se abrieron de par en par. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué dijiste?, preguntó con la voz temblorosa, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Tachuela de pizarrón de corcho. Thomas se encogió de hombros. Eso. Tú no trabajas tanto como mi hermano, pero bien que disfrutas de la buena vida. Tachuela de pizarrón de corcho fue la gota que colmó el vaso. No vuelvas a hablarme así. Y gritó Kiki, dando un paso adelante. Tachuela de pizarrón de corcho. Pero Thomas no se quedó callado. Con un gesto brusco, agarró el control remoto y lo lanzó con fuerza. Kiki se apartó justo a tiempo, viendo cómo el control golpeaba la pared y caía al suelo con un golpe seco. Tachuela de pizarrón de corcho. Pero no terminó ahí. En un arrebato de furia, Thomas se levantó y le dio una patada a la televisión. Tachuela de pizarrón de corcho. Crack. El sonido del vidrio rompiéndose llenó la sala. La pantalla se apagó en un parpadeo, dejando solo un reflejo distorsionado de lo que acababa de ocurrir. Tachuela de pizarrón de corcho. Silencio absoluto. Los ojos de Kiki ardían de furia. Thomas la miró de reojo, respirando con pesadez, como si esperara que ella explotara. Tachuela de pizarrón de corcho. Pero Kiki no gritó. No lloró. No se movió. Solo supo una cosa en ese momento. Él se tenía que ir. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki temblaba de rabia. Todavía podía escuchar el sonido de la televisión rompiéndose, ver los fragmentos de vidrio en el suelo y la mirada desafiante de Thomas. Tachuela de pizarrón de corcho. Pero esta vez, no iba a callarse. Con el corazón latiendo con fuerza, sacó su teléfono y marcó rápidamente. Flecha apuntando a celular seguridad.
Soy Kiki. Necesito que alguien venga a mi casa ahora mismo. Hay una persona aquí que necesita ser retirada inmediatamente. Tachuela de pizarrón de corcho Thomas soltó una carcajada burlona. ¿Vas a llamar a la seguridad? ¿Por esto? Kiki no lo miró. No tenía sentido discutir con alguien que no sabía lo que era el respeto. Tachuela de pizarrón de corcho minutos después. Se escucharon pasos firmes afuera y luego golpes en la puerta. Toc, toc, toc. Kiki se giró lentamente hacia Thomas. ¿Sigues pensando que es un chiste? Tachuela de pizarrón de corcho. La burla desapareció del rostro de Thomas. Abrió la boca para responder, pero el sonido de la puerta abriéndose lo hizo girarse de golpe. Tachuela de pizarrón de corcho. Dos guardias de seguridad uniformados entraron. Uno de ellos habló con voz firme. Señor, necesitamos que nos acompañe. Tachuela de pizarrón de corcho. Thomas rió otra vez, pero esta vez su risa sonó vacía. ¿Y en serio? ¿Así de rápido me quiere sacar? ¿Y Félix qué dice de esto? Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki cruzó los brazos y lo miró fijamente. Tú y yo sabemos que si Félix estuviera aquí, intentaría defenderte. Pero Félix no está. Y esta es mi casa. Tachuela de pizarrón de corcho. Thomas se quedó en silencio. Uno de los guardias avanzó y tomó la maleta de Thomas, que estaba aún en la habitación de huéspedes. Tachuela de pizarrón de corcho. Thomas apretó la mandíbula. Sabía que no tenía opción. Kiki no estaba jugando. Los guardias lo escoltaron hacia la puerta. Thomas caminó con paso lento, con los puños apretados, como si todavía creyera que todo esto era un error. Tachuela de pizarrón de corcho. Pero Kiki no sintió ni un poco de culpa. Cuando la puerta se cerró tras él, respiró hondo por primera vez en semanas. Tachuela de pizarrón de corcho. Finalmente, la casa volvía a ser suya. Kiki pensó que lo peor había pasado. Después de la expulsión de Thomas, sintió que podía respirar nuevamente. Su casa estaba en paz. El silencio ya no era incómodo, sino un alivio. Tachuela de pizarrón de corcho. Pero esa paz no duró mucho. Tachuela redonda. Esa misma noche, Félix llamó. Kiki estaba en la sala, disfrutando de una copa de vino, cuando vio el nombre de Félix iluminando la pantalla de su teléfono. Tomó aire antes de contestar. Sabía que esta conversación sería difícil. Hola, amor. Tachuela de pizarrón de corcho. Pero el tono de Félix no tenía ni una pizca de cariño. ¿Cómo pudiste echar a mi hermano? Tachuela de pizarrón de corcho. El golpe fue inmediato. Kiki cerró los ojos y se frotó la sien. Así que ni siquiera aún estás bien, ni un qué pasó. Félix, tu hermano destruyó la televisión. Me faltó el respeto. ¿Querías que lo dejara aquí? Deberías haberme esperado. Yo me habría encargado. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki sintió un nudo en la garganta. ¿De encargado? Félix, llevamos semanas con este problema. No hiciste nada. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix guardó silencio por un momento, pero luego insistió. Que eso no significa que podías tomar esa decisión tú sola. Kiki soltó una risa amarga. Tú solo tomas decisiones por tu familia todo el tiempo y yo no puedo hacerlo para proteger mi casa. Tachuela de pizarrón de corcho. El silencio entre ambos se volvió espeso. Kiki sintió las lágrimas quemando en sus ojos. Ya no podía hacer esto. Félix, si esto es el matrimonio, ya no quiero ser parte de él. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix sintió que su estómago se hundía. Amor, no digas eso. Pero era tarde. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki ya había tomado una decisión. Con el corazón hecho pedazos, se levantó, fue a la habitación y sacó su maleta.
No iba a quedarse esperando a que Félix eligiera a su familia sobre ella otra vez. Tachuela de pizarrón de corcho con cada prenda que metía en la maleta, sentía que algo dentro de ella se rompía. Al terminar, se secó las lágrimas y marcó en su teléfono. Flecha apuntando a celular, taxi en camino. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix llegó a casa minutos después. El sonido de la maleta rodando sobre el suelo lo paralizó. Tachuela de pizarrón de corcho ver a Kiki en la puerta, con la mano en el picaporte, le hizo darse cuenta de algo. Estaba perdiendo a su esposa. Tachuela de pizarrón de corcho, pero Kiki no miró atrás. El taxi le esperaba afuera. Subió, cerró la puerta y se fue. Tachuela de pizarrón de corcho. Por primera vez, Félix estaba completamente solo. Tachuela de pizarrón de corcho. Era domingo por la mañana, pero nada se sentía igual. Desde que Kiki se había ido, la casa estaba vacía. El desayuno sabía a nada. El silencio se había vuelto su peor enemigo. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix se había acostumbrado a escuchar los pasos de Kiki por la casa, a oler su perfume en la sala, a verla sentada en el sofá, leyendo un libro o mirando su teléfono. Pero ahora, todo eso era un recuerdo. Esa mañana, sin saber exactamente por qué, se vistió y fue a la iglesia. Tal vez buscaba distracción. Tal vez respuestas. Tal vez una señal. Tachuela redonda, iglesia Nueva Esperanza, 10 de la mañana. Tachuela de pizarrón de corcho. El ambiente en la iglesia era solemne. Las bancas de madera estaban llenas de familias, parejas tomadas de la mano, niños jugando con sus programas de servicio. Félix se sentó en una de las filas del medio, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el altar. Tachuela de pizarrón de corcho no estaba realmente presente. Su mente seguía en su casa vacía, en la maleta de Kiki rodando hacia la puerta, en el sonido del taxi alejándose. Tachuela de pizarrón de corcho. Entonces, el pastor comenzó su sermón. Hoy quiero hablar sobre el matrimonio y la familia. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix levantó la cabeza, un poco más atento. Muchos hombres dicen que han dejado su casa, pero siguen atados a la falda de su madre. Tachuela de pizarrón de corcho. Fue como si un martillo le hubiera golpeado el pecho. De repente, la iglesia desapareció. Las palabras del pastor eran lo único que escuchaba. La Biblia dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Pero algunos hombres dejan la casa de su madre físicamente, solo para seguir recibiendo órdenes de ella como si fueran niños. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. Sabía que esas palabras iban dirigidas a él. ¿Cómo va a crecer tu matrimonio si sigues permitiendo que otras personas interfieran? ¿Cómo puedes ser cabeza de hogar si permites que tu madre, tu hermana o tu familia tomen decisiones por ti? Tachuela de pizarrón de corcho. Félix sintió un escalofrío. Cada palabra le dolía como una herida abierta. Porque eso era exactamente lo que había hecho. Tachuela de pizarrón de corcho dejó que su madre lo manipulara. Tachuela de pizarrón de corcho permitió que su hermana humillara a su esposa. Tachuela de pizarrón de corcho permitió que su hermano destruyera la paz de su hogar. Tachuela de pizarrón de corcho. Y cuando Kiki tomó la única decisión que él no tuvo el valor de tomar, la culpó. Tachuela de pizarrón de corcho. Dios mío, ¿qué he hecho? Por primera vez en semanas, Félix sintió un peso insoportable sobre su corazón. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sosteniendo su rostro con ambas manos. Ya no podía negar la verdad. Había fallado como esposo. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix había pasado toda la tarde dándole vueltas a la misma idea. Después del sermón en la iglesia, no podía ignorar la verdad. Había perdido a su esposa porque nunca tuvo el valor de poner límites. Y si quería recuperar su matrimonio,
Tenía que hacer lo que debió haber hecho desde el principio. Tachuela redonda esa noche, en casa de su madre. Tachuela de pizarrón de corcho. El ambiente era tenso desde el momento en que entró. Su madre, Agnès, estaba sentada en su sillón favorito, con los brazos cruzados y una expresión de desconfianza. Thomas, a un lado, recostado en el sofá, con su típico aire de superioridad. Tachuela de pizarrón de corcho sabían que Félix no venía de visita. Venía a hablar en serio. Félix, qué sorpresa verte por aquí. Y dijo su madre, con una sonrisa falsa. Tachuela de pizarrón de corcho, pero Félix no estaba para juegos. Se quedó de pie en el centro de la sala, con el rostro serio. Respiró hondo y fue directo al grano. Mamá, necesito que dejes de interferir en mi matrimonio. Tachuela de pizarrón de corcho. El silencio fue inmediato. Su madre pestañeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. ¿Te disculpa? Su tono ya no era amable. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix no retrocedió. Siempre he tratado de hacerte feliz, pero me doy cuenta de que, al hacerlo, he descuidado mi hogar. Mamá, mi esposa es mi prioridad ahora. Tachuela de pizarrón de corcho. Agnès se rió con ironía y cruzó los brazos. Así que ahora eliges a Kiki antes que a tu propia familia. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix apretó la mandíbula. No es elegir entre ustedes y ella. Es poner orden en mi casa. Es proteger a mi esposa, como debía haber hecho desde el principio. Tachuela de pizarrón de corcho. Su madre dejó escapar un bufido. Sabía que esa mujer te cambiaría. No me cambió, mamá. Me abrió los ojos. Tachuela de pizarrón de corcho. Thomas, que hasta ese momento había estado callado, decidió intervenir. ¿Por eso me echó de la casa? ¿Para manipularte? Tachuela de pizarrón de corcho. Félix giró la cabeza y lo miró directamente. Ah, no, Thomas. Te echó porque no respetaste mi hogar. Tachuela de pizarrón de corcho. El joven frunció el ceño. Y hermano, tú sabes qué. No. No quiero escuchar excusas. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix dio un paso adelante y su tono se endureció. Tú destruiste la televisión. Insultaste a mi esposa en su propia casa. Y encima, cuando te sacaron, fuiste a llorarle a mamá en lugar de asumir la responsabilidad. Tachuela de pizarrón de corcho. Thomas sintió que la sangre le hervía. Es mi hermano. Tengo derecho a estar en su casa. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix negó con la cabeza. Ah, no, Thomas. No tienes derecho a estar en mi casa. Esa es una casa de pareja. No un refugio para quien no sabe comportarse. Tachuela de pizarrón de corcho. La cara de Thomas se puso roja de furia. Agnès, viendo que la conversación no iba a su favor, decidió intentarlo una vez más. Hijo, no puedes hacer esto. Somos tu sangre. Un día, Kiki se irá, pero nosotros siempre seremos tu familia. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix sintió que su corazón se apretaba. Toda su vida, su madre había usado la culpa para manipularlo. Tachuela de pizarrón de corcho, pero ya no más. Miró a Agnès directamente a los ojos y dijo: Mi familia no es solo la gente con la que crecí. Mi familia es la que yo construyo. Y mi esposa es parte de esa familia. Tachuela de pizarrón de corcho. Su madre parpadeó sorprendida. Tachuela de pizarrón de corcho. Thomas miró al suelo, con los puños apretados. Félix respiró hondo. Sabía que lo que venía no sería fácil. Pero esta vez, no iba a retroceder. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix había pasado días en soledad. Cada rincón de su casa le recordaba a Kiki. Rombo azul pequeño, el perfume que aún quedaba en su almohada.
Rombo azul pequeño, su taza favorita en la cocina. Rombo azul pequeño, el lado de la cama que se sentía frío cada noche. La extrañaba. Más de lo que nunca imaginó. Tachuela de pizarrón de corcho, después de enfrentarse a su familia, solo quedaba una cosa por hacer. Intentar recuperar a su esposa. Tachuela redonda esa tarde. Félix se paró frente a la puerta del apartamento de Kiki. Se tomó un segundo para respirar. En su mano, sostenía una carta. Una carta de Thomas. Tachuela de pizarrón de corcho tocó la puerta con el corazón latiendo rápido. Después de unos segundos, Kiki abrió. Su expresión era neutral, sin emoción. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix sintió un nudo en la garganta. Hola, Kiki. Ella lo miró fijamente. ¿Qué haces aquí, Félix? Tachuela de pizarrón de corcho. Su tono no era hostil, pero tampoco era cálido. Félix levantó la carta. Es de Thomas. Es una disculpa. Dice que quiere que la leas. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki arqueó una ceja, pero tomó la carta y la sostuvo entre sus manos. No la abrió inmediatamente. Félix tragó saliva. No podía irse sin decir lo que había venido a decir. Tachuela de pizarrón de corcho respiró hondo y dijo las palabras que llevaba días guardando. Kiki, lo siento. Fui un mal esposo. Nunca volveré a dejar que mi familia se interponga entre nosotros. Tachuela de pizarrón de corcho. Kiki bajó la mirada y suspiró. No lo sé, Félix. Murmuró. Me gusta mi vida aquí. Tachuela de pizarrón de corcho. Félix sintió miedo. ¿Y si la había perdido para siempre? ¿Y si Kiki nunca volvía a casa? Tachuela de pizarrón de corcho dio un paso adelante y la miró a los ojos. Te extraño, Kiki. Tachuela de pizarrón de corcho. Silencio. Kiki no respondió de inmediato. Sus emociones estaban divididas. ¿Tachuela de pizarrón de corcho podía confiar en Félix esta vez? Félix vio su duda, pero también vio algo más en su mirada. No lo había olvidado. Tal vez aún había esperanza. Tachuela de pizarrón de corcho. Había pasado una semana. Kiki había leído la carta de Thomas. Sus disculpas parecían sinceras, pero eso no era suficiente. Lo que realmente importaba era Félix. ¿Podía confiar en él esta vez? ¿Podía creer que había cambiado? Tachuela de pizarrón de corcho cada noche se acostaba pensando en él. En su mirada de arrepentimiento. En la forma en que dijo te extraño con un tono de voz que parecía quebrarse. En el silencio que quedó después de que él se fue. Tachuela de pizarrón de corcho. Una semana después. Tomó una decisión. Tachuela redonda esa tarde, frente a la casa. Un taxi se detuvo en la entrada. Kiki bajó con una pequeña maleta. Se quedó quieta unos segundos, mirando la casa. Su casa. Tachuela de pizarrón de corcho tomó aire y caminó hacia la puerta. Cuando tocó, no pasó ni 5 segundos antes de que Félix abriera. Tachuela de pizarrón de corcho. Su rostro se iluminó al verla. Kiki. No pudo terminar la frase. Sus ojos hablaban por él. Tachuela de pizarrón de corcho no necesitaban más palabras. Kiki entró y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Tachuela de pizarrón de corcho. Esa noche, hablaron hasta el amanecer. Tachuela de pizarrón de corcho no dejaron nada sin resolver. Félix cumplió su promesa. A partir de entonces, marca de verificación gruesa tomaban decisiones juntos. Marca de verificación gruesa se priorizaban el uno al otro. Marca de verificación gruesa no permitían interferencias externas. Tachuela de pizarrón de corcho. El amor que los unió volvió a florecer.
y su matrimonio, que antes estuvo al borde del abismo, se llenó de paz, amor y felicidad. Tachuela de pizarrón de corcho esta vez, para siempre. Corazón brillante. Claqueta, gracias por seguir esta increíble historia hasta el final. Corazón brillante. Si esta historia te ha cautivado, no olvides dejar un comentario burbuja de diálogo para decirnos qué te ha parecido. Tachuela de pizarrón de corcho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones campana para no perderte el próximo video. Pulgar hacia arriba, dale like a este video si te ha gustado la historia y compártelo con tus amigos y familiares. Destellos, tu apoyo nos ayuda a seguir ofreciéndote historias fascinantes. Nos vemos pronto en una nueva aventura. Cohete cámara de video.